Muy buenas a todos, mis queridos amigos de YouTube, esta vez hemos vuelto, con lo que me pidieron tantas veces que estaba a punto de destruir el ordenador, aprovechando mi época de exámenes, vamos a comenzar con este video, si bien es muy largo puedo decirles que será muy terrorífico. Y antes de comenzar, no haré la creepypasta de Fortnite. Al menos por hoy. Bueno, comencemos. The Costume. El 24 de noviembre de 2005 sucedió un hecho impensable en Disneyland. Era un día normal en este parque de atracciones lleno de maravillas. Las familias estaban dispersas por todo el parque, los gritos de felicidad de los niños hacían una canción y las mascotas de Disney vagaban alrededor de ellos, posando para sus fotos. De un minuto al otro, la magia de Disneyland se hizo añicos mientras una llamada desesperada inquietaba a la multitud. James. ¿Dónde estás? James. James. Gritaba una madre que corría alrededor de la calle principal. Otras madres acercaron a sus hijos a ellas en lo que la mujer pasaba cerca, su voz contagiaba el pánico. Cuando ya lágrimas rodaban por sus mejillas apareció la seguridad parque. Se hizo un anuncio por el intercomunicador para buscar a James, junto con la descripción de lo que llevaba puesto. El muchacho no aparecía ni tampoco alguien con información. Fueron solo unas pocas horas después cuando volvió el caos. Ronnie. Ronnie. ¿Dónde estás, Ronnie? El mismo horrible escenario. Una madre corría llamando a su hijo y preguntando a la gente si lo habían visto. El padre del niño la perseguía, rogándole que se calmara y tratando de asegurarle que lo encontrarían. Por supuesto que otro anuncio fue hecho sobre Ronnie, pero nadie se acercó con información sobre su paradero. Así, ya 2 niños habían desaparecido el mismo día, había que hacer algo. La seguridad en el parque puso guardias extras cerca de prácticamente todas las atracciones del parque. Revisaron el metraje de las cámaras de vigilancia, pero no se veía nada raro. La gente de siempre que compra las gafas de solo Mickey Mouse caminando por ahí con unos cuantos niños. Un guardia llamado Caleb estaba de pie fuera de un juego cuando un niño de no más de 6 años se le acercó. Yo sé lo que le pasó a ese chico, le dijo al guardia. ¿En serio? El guardia de seguridad no sabía qué pensar. Probablemente no había visto nada importante, pero sentía que valía la pena escucharlo. El chico asintió, vi a Ronnie, me regaló un globo cuando el mío hizo boom. Un rato después lo vi con Mickey Mouse, estaba siendo malo con Ronnie. Mickey se lo llevó, Mickey, dijo el guardia. Estaba confundido. ¿Cómo puede un niño pensar que Mickey Mouse estaba tratando mal a los niños? Sí, Mickey Mouse se llevó a Ronnie. Se llevó al niño de polera roja también. Caleb se quedó sin habla. Mientras intentaba pensar qué decir, los padres del niño llegaron agitados y lo alejaron un poco, regañándolo de que fuera cuidadoso alrededor del parque y le agradecieron al guardia de seguridad por encontrarlo. Y tan rápido como había aparecido el niño, se había ido. El guardia de seguridad se quedó pensando, no sabía si debía reportar esa información pero no era capaz de quitar aquella idea de su mente. Esperó hasta el término de su turno y fue a la sala de seguridad, donde podría ver las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Pidió a la gente que trabaja allí que lo ayudaran a revisar material de archivo y buscar específicamente a Mickey Mouse, en la hora aproximada en que el primer niño había desaparecido. Rebobinaron las cintas, los ojos del guardia se movían de una pantalla a la siguiente, concentrado en su objetivo. Ya se estaba agotando en la búsqueda hasta que finalmente lo vio. Pause en el vídeo. Todos en la sala miraban el monitor. Mickey Mouse y un niño pequeño caminaban de la mano hacia la habitación de mantenimiento, en lo que parecía ser Tomorrowland, cerca de la Space Mountain. El niño parecía confundido, tal vez con un poco de miedo, no se lograba vislumbrar. El resto no lo encontró gran cosa, pero el guardia decidió revisar el lugar antes de ir a casa.
No podía olvidar la expresión solemne de aquel niño y lo que había dicho acerca de Mickey Mouse. Solo en caso de que algo sucediera, tomó su radio y sus llaves. Acercándose a Tomorrowland, se encontró con el Space Mountain. Logró ver una puerta oxidada, que llevaba a la sala de mantenimiento, por el costado de la atracción, casi escondida detrás de unos cubos de basura. Empujó los botes de basura a un lado y sacó sus llaves, esperando encontrar una que la pudiese abrir. Se demoró pero encontró una llave en su manojo, casi igual de oxidada que la puerta, y así se las arregló para abrir la puerta. Resultó que la puerta llevaba a un antiguo túnel de mantenimiento. Las luces estaban apagadas y aunque intentó encender el interruptor cerca de la puerta, la habitación permaneció a oscuras. El vago eco de un correteo de ratas a través del cuarto asustó al guardia, ni siquiera podía verlas. Para su mala suerte, no había pensado en traer la linterna. De repente, su mano voló hasta su nariz. Dios. ¿Qué era ese olor tan horrible? Olía a setas envenenadas o a carne podrida e infestada de gusanos. Trató de no respirar, pero el olor ya estaba en su nariz, aún así dio un paso más en la habitación. La única fuente de luz era la puerta, que claramente había dejado abierta. Esperaba que los huéspedes no pudieran oler lo que él. Frente a él estaba una perfecta oscuridad. Entrecerró los ojos y esperó a que se acostumbraran a la falta de luz. Luego de un rato, podía distinguir siluetas y formas vagas. Comenzó a caminar por el túnel, la visibilidad disminuía con cada paso. Sus pasos resonaban en las paredes, como si retumbaran en el suelo de concreto. El guardia de repente dejó de caminar a pocos metros de distancia de una pared de ladrillos. Asumió que había llegado a un callejón sin salida. Miró a la izquierda y no vio nada, pero a la derecha vio un pequeño y ligero parpadeo. Decidió ir hacia la luz con su mano siempre en la pared, para no perderse, el olor parecía estar empeorando. Después de un corto paseo, llegó a la luz y notó que en realidad provenía de una pequeña grieta bajo una puerta de metal. La puerta estaba extremadamente oxidada y se tambaleaba. Encontró el pomo de la puerta y la abrió con cuidado, el chirrido al abrirse provocaba dolor de oídos. El guardia, intentando no vomitar explosivamente ante el terrible aroma, miró dentro de la habitación, brillantemente iluminada. Sus ojos necesitaron de un momento para adaptarse a la repentina claridad, cuando finalmente lo hicieron, se quedó sin aliento y lo inundó el horror. Niños, muchos niños cubrían la sala, todos los que habían desaparecido en el parque con los años, yacían muertos frente a él. Reconoció a James y Ronnie, tendidos en el suelo con los demás. Dio un paso atrás, no lo podía creer. Algunos de los niños tenían brazos y piernas amputadas. Habían removido los ojos de todos y cada uno de ellos, dejando un horripilante y sangriento agujero en su lugar. Rebanadas gruesas habían sido arrancadas de algunos de los cuerpos, como si algo con garras hubiese jugado con ellos. El guardia apartó la vista de los niños en el suelo, y vio el traje de Mickey Mouse. Había algo dentro del traje, no podía estar imaginando que se movía. Miles de posibilidades se peleaban en su mente. Qué fácil sería para Mickey Mouse llevar lejos a los niños y no llamar la atención. Pero ahora Mickey Mouse lo miraba fijamente. El brazo del traje se extendió hacia el guardia, quien temblaba pero en el mismo sitio siempre. Mickey Mouse se paró. Un chillido agudo se escuchó desde el interior de la cabeza de la mascota, y el ratón se dirigió al hombre. Se volvió lo más rápido que pudo y corrió por su vida. Los pesados pasos del traje detrás de él le alertaban sobre el hecho de que Mickey Mouse o lo que sea que estuviese dentro lo perseguía por el largo y oscuro túnel. La muerte estaba justo detrás de él, lo suficientemente cerca como para apuñalarlo con una garra, lo suficientemente cerca como para tumbarlo y arrastrarlo de nuevo a la habitación. Pero lo logró, estaba fuera. Dejó de correr y parpadeó varias veces y así aclarar su visión. La luz del sol era cálida y tranquilizadora. Se volvió a mirar a la sala de mantenimiento, la luz del sol había detenido a la cosa en el disfraz, pensó. Cerró la puerta para asegurarse de que la cosa no saliese. Suspiró profundamente. Estaba a salvo. Corrió a través del parque de nuevo a la sala de seguridad. Les dijo a los otros guardias que lo siguieran y que llevaran sus armas.
Su tono fue tal, que no le pidieron explicación alguna, lo siguieron de vuelta al túnel de mantenimiento. Encontraron a los niños, todos esparcidos por el suelo de cemento frío, amontonados uno sobre otro. Eran demasiados, todos se angustiaron ante la escena. Un traje de Mickey Mouse cubierto de sangre también yacía en el suelo, justo al lado de los niños, como si con eso dijera que él siempre estaría allí. Caleb fue el único que miró hacia atrás. En la oscuridad del túnel, mientras los otros aún estaban sacando a los niños, vio el pequeño par de ojos sangrientos parpadeando dentro del túnel una última vez antes de desaparecer en la oscuridad. Fuera lo que fuese, no era humano. Tratando de pensar en la opción de que estuviese todo en su imaginación, volvió a la sala. Los otros guardias estaban en silencio, todos los ojos fijos en las manchas de sangre que de pronto aparecieron en las paredes. Deletreaba un mensaje simple, una clara amenaza hecha por algo de una procedencia no tan clara. Aún queda espacio para ti. El túnel de mantenimiento fue destruido, la puerta enterrada detrás de un muro de hormigón. Space Mountain estuvo cerrado por unos días y luego todo volvió a la normalidad. El guardia, sin embargo, renunció. Se prometió nunca volver al parque. Quizás por eso fue que nunca tuvo hijos. Aún siente que esos ojos lo siguen, no está muy seguro de qué está esperando para llevárselo y ha pensado en acabar él mismo con la espera. Ya no estará en el traje de Mickey Mouse, pero sabe que está allí afuera, oculto tras un disfraz y hambriento, muy hambriento. Mickey es real. Cuando fuimos invitadas a participar de un recorrido por unas instalaciones de Disney en nuestro país, Lucía y yo nos sentimos realmente emocionadas. Desde pequeñas nos habíamos sentido atraídas por sus icónicas animaciones, y la oportunidad de dar un paseo por viejos y nuevos estudios nos había dejado sin habla. Sin embargo, lo aceptamos sin dudar, y nos dirigíamos hacia allá en tren cuando pudimos ver una porción del sitio. Ciertamente no se trataba del lugar donde todos trabajaban, porque la fachada revelaba que estaba abandonado, muchas paredes estaban a punto de caerse, el techo tenía agujeros por doquier, y las ventanas tenían tanta suciedad que era imposible ver a través de ellas. Sin embargo, también estaban tapiadas. La curiosidad pudo con las dos, y cuando pasábamos cerca de ese lugar que podría bien tratarse de un basurero, nos separamos del grupo y buscamos formas de ingresar al edificio. Una de las posibles entradas era la única ventana que no estaba bloqueada, por lo que levantamos a duras penas el cristal y nos escabullimos debajo de él. Sin duda, no era un estudio porque no tenía nada de estudio, y quizá era el lugar donde fabricaban muñecos de exhibición y cosas así. Estuvimos rondando un rato antes de darnos cuenta de que allí no había nada de interesante. Rezamos para que nadie se hubiera percatado de nuestra ausencia, mientras intentábamos colarnos nuevamente por el ventanal. Lucía aplastó un par de cajas, que hicieron mucho ruido al caer, y se mostraron una serie de CDs polvorientos dentro de ellas. Muy a regañadientes logramos sacar los discos, y varios insectos recorrieron nuestras manos en el intento, pero el resultado fue exitoso. Los guardamos en nuestras mochilas y nos unimos a la fila de los invitados, que estaba pasando por los auténticos estudios. Duró menos de lo que esperaba, pero mi amiga y yo volvimos a casa muy agotadas. Mientras estábamos pensando en el contenido de los CDs, Lucía dijo: «Cassandra, ¿te apetece que los probemos?». En aquellos momentos podría haber imaginado cualquier resultado menos el que sucedería posteriormente. Sin embargo, contesté asintiendo con la cabeza y fui yo misma quien introdujo uno a uno los CDs en el reproductor del PC de Lucía. La gran mayoría estaban demasiado dañados como para poder ver algo en ellos, pero casualmente nos encontramos con uno que decía simplemente Mickey. Lo que restaba de título había sido tachado con un marcador negro, haciendo imposible su lectura. El disco se ejecutó.
Dentro contenía un archivo de vídeo, simplemente titulado MP4. Lo iniciamos y al instante se mostró en pestaña una extraña presentación, con una anormal baja calidad ya que para ser CD, no debía haber sido fabricada hacía mucho con las caras de Mickey y Minnie, acompañados de la música de un arpa. Finalmente, parecía que no iba a ser otro capítulo más de alguna serie de Disney, sino una grabación barata de algún fanático de los personajes. Si la introducción era de muy baja calidad, el vídeo era asqueroso. Apenas se podría haber distinguido una pared blanca de un fondo negro. Como uno podría esperarse de la creación de un fan, en escena apareció una persona disfrazada de Mickey y luego, otra de Minnie. El audio estaba prácticamente roto, así que era imposible escuchar la conversación que tenían. Riendo por lo bajo, Lucía y yo presenciamos lo que parecía ser una pelea entre los dos ratones, y cada cual se iba por su lado, Minnie a su cuarto, y Mickey al jardín. Como esperábamos, la casa era una edificación normal, y con las habitaciones sucedía lo mismo, inclusive, en el minuto que se veía a Mickey en el jardín, pasaban por allí unas inocentes señoras con bolsas mirando con extrañeza a aquel actor. La representación cambió rápidamente, pues en ese momento se enfocaba una carta que Minnie estaba escribiendo. Las letras eran muy borrosas como para leerla, pero por la estructura la identificamos como un testamento. Ella arrojó la pluma a un lado y se cortó la grabación. Nos sorprendimos, pero pasado ese instante, nos echamos a reír. En parte, de mi suposición sobre el testamento de la última escena y por otra, de la pésima calidad con la que ese vídeo contaba. Intentamos quitar el CD de la computadora, pero se apagó sin previo aviso y nos fue imposible volver a encenderla. Como no teníamos nada que hacer, decidimos ver la televisión. Así estuvimos varias horas, hasta que opté por regresar a mi hogar y comer algo después de tanto tiempo. Fui despertada a las 4 de la mañana por el sonido de mi teléfono, y cuando lo cogí, solo pude escuchar la voz de Lucía rogándome. Pude volver a encender la PC. Ven ahora, por favor. Hay otro archivo MP4 en el disco. Descendí rápidamente las escaleras y tomé la única chaqueta decente que vi colgada en la entrada. Con el pijama aún puesto y unas zapatillas, corrí hacia el departamento en el que mi amiga residía. Cuando llamé a la puerta, ella me atendió enseguida y me arrastró a su habitación. Se había equivocado un poco. En la pantalla no aparecían 2, sino 3 archivos. El primero, solo titulado MP4 que ya habíamos visto, el segundo, llamado fin.mp4 y el tercero, que era un archivo exe, con las palabras Mickey es real encima suya. Cliqueamos el archivo de vídeo nuevo y comenzaba de S10. Mickey se encontraba buscando a Minnie por un lado, por lo que pude adivinar, cercano a la vivienda de la primera grabación. Pero no encontraba a su amada, y parecía que se lamentaba por la pelea que había tenido. Por sobre el distorsionado audio pudimos escuchar un débil llanto. Entonces llegó el pato Donald y conversaron por unos pocos minutos. Lentamente, las voces comenzaron a aclararse y los constantes ruidos se callaron. Los diálogos del pato seguían siendo vagamente reconocibles, pero estoy segura que se refería a que se sentía extraño, como si el mundo donde ambos vivían quizá fuera algo irreal. La melodía de un triste arpa, que se había quedado rezagada en el primer vídeo, volvía con más intensidad en el instante que ambos personajes encontraban lo que buscaban a Minnie, flotando sobre el agua, con varios instrumentos, cuchillos, sogas, desperdigados sobre la orilla. El ratón logró acercarse un poco antes de asestarle un golpe al cadáver, y que se cortara la escena por un error de la cámara. Antes de que esta finalizara, pudimos ver a una familia inocente que pasaba por allí, horrorizada. El siguiente cortometraje mostraba a Mickey sentado en una silla de cuero negro, cruzado de piernas. La escena no encajaba con la sonriente cara del disfraz, que se notaba mucho más arruinado que antes. Un líquido extraño había sido puesto sobre los ojos a modo de lágrimas. Una única luz proveniente del techo alumbraba esa parte de la habitación, que era el suelo blanco. Poco a poco, el personaje se levantó, revelando que detrás de sí tenía unos pedazos de cartón escritos con marcador azul. Comenzó a recitar lo que parecía ser un guión escrito allí, y era algo parecido a esto. Lo que has visto fue la causa. Como me ves a mí, fue el efecto.
Lo que te pasará a ti, es la consecuencia. Has visto a las personas que contemplaron con asombro lo que le sucedió a Minnie. Todo parecía muy real, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puede serlo? Soy una ilusión, soy parte de una grabación, pero ¿eso significa que no pueda ser real? Ahogué un grito, y Lucía salió disparada hacia atrás por el terror cuando la estática produjo un sonido escalofriante. Más allá de eso, todo transcurría normalmente. Sin embargo, estábamos seguras algo fuera de lo común iba a suceder tarde o temprano, fuera malo o bueno para ambas. Lo que cualquiera habría tomado como una broma solo con vernos, para nosotras era una declaración macabra. Fue entonces que mi amiga decidió llamar a la policía. Yo sabía que ellos no podrían hacer nada, por lo que decidí simplemente volver a casa y no decir nada acerca de ello. Sigo viviendo en el mismo espiral de siempre, siempre despertando de un sueño y descubriendo que estoy en otro que tiene el mismo sistema. Él viene, hace cosas indescriptibles con mi cuerpo y acaba la pesadilla, para que parezca un nuevo despertar. Ese despertar es ilusorio, pues antes de que pueda darme cuenta, vuelve a suceder. En cierta forma, me he acostumbrado, pero las preguntas acechan en mi cabeza. ¿Dónde queda la conciencia de mi anterior ser, aquel que vivía? ¿Dónde queda la conciencia de ese ser futuro que agonizaba? ¿En qué punto el sueño fue real y en qué punto era solo un producto de mi imaginación? ¿Ya habrán sucedido todas esas cosas? ¿O son premoniciones? ¿Sigo durmiendo, sigo en el espiral, o es algo que pasó y a la vez está por pasar? Puedo dudar de todo lo que me he planteado, pero hay algo es irrefutable. Fue real. Es real. Mickey, para mi desgracia y no como lo imaginaba, es real. El show M. Cuando tenía 9 años, recuerdo que tenía un show de televisión favorito. Tenía actores humanos y actores en botargas de animales con segmentos educativos entre cortes. No quiero mencionarlo porque era un show muy bueno y este acontecimiento no es culpa del show. Solo lo llamaré el show M. El show M llevaba años transmitiéndose y yo había estado viéndolo desde que recuerdo. Siempre me sentaba, justo después de la escuela con mi hermana mayor Scarlett y mi mejor amiga Brandy, quien vivía en la casa de al lado. Era nuestra rutina, cada día nosotras tres nos sentábamos juntas. Con dulces, si nuestras madres lo permitían, o si no con manzanas y uvas. Y durante las pausas conversábamos y chismeábamos sobre hechos importantes en nuestras vidas. Entonces, recuerdo que fue un cálido viernes de verano, Scarlett encontró una competencia con premios en una de sus revistas de chicas. Hacía preguntas sobre el show, y el primer premio era un viaje con tus padres a Disney World. Pero aún mejor, quien quiera que enviara las respuestas correctas se volvería un miembro del club de fans del show M, un club de fans del show. Aquel mismo día, después del ver el show M, nosotras tres nos apiñamos en el sofá para responder el cuestionario. Show 2. Las preguntas eran muy difíciles, pedían detalles sobre episodios viejos del show. Sin Scarlett, Brandy y yo jamás hubiéramos podido lograr responder todas las preguntas. Scarlett le suplicó a nuestra mamá estampas y sobres y llenamos los 3 sobres con cada papel con nuestros nombres, y detalles de contacto y las respuestas a las preguntas. Scarlett incluso nos dijo que variáramos nuestras respuestas un poco para que no nos acusaran de hacer trampa. Eran los primeros días de primavera. Recuerdo que había tulipanes en nuestro jardín y mi mamá nos regañó por arrancar 2 para decorar la mesa de la cocina. Pero después de su sermón ella me entregó una pequeña y cuadrada carta con mi nombre impreso en ella. La parte posterior decía bienvenido al club de fans del show M. Las cartas fueron enviadas y cada día nos apresuraríamos al buzón de correos para conseguir nuestras insignias del club del show M. Cuando la primera nevada comenzó a caer, dejamos de revisar el buzón. Brandy seguía apasionada sobre el show y lo miraba todos los días, pero Scarlett perdió interés. Cuando Scarlett dejó de ver el show, yo también empecé a saltarme el show.
Brandy seguía viniendo, pero ella era la única mirándolo. Me sentaba junto a ella mientras leía las viejas revistas de chicas de Scarlett. No había mucho en el sobre, solo un pequeño panfleto que me dio la bienvenida como miembro del club y una pequeña tarjeta de identificación con mi nombre en ella, un gran logo del show y en letras negras Club de Fans del Show M, y en la línea de abajo, con grandes letras negras, la palabra miembro. Brandy recibió su sobre ese mismo día. Ella brillaba con felicidad. Scarlett estaba celosa al principio, pero 2 días después también recibió su sobre. Desde entonces, cada viernes, cada una de nosotras recibía un folleto sobre el show con fotos, anécdotas y antecedentes de los personajes. Ocasionalmente los panfletos también pedían a los miembros del club que promovieran el show y que esperaran el tour del show M. De cualquier forma, funcionó. Amamos el show después de eso. Creo que desde ese día en adelante, después de que orgullosamente metí mi tarjeta de membresía en mi mochila, no me perdí ni un episodio. Entonces, a mediados de junio, todas recibimos 2 panfletos. El primero era el usual con datos y fotos. Pero el segundo era un anuncio: el autobús de la gira está en la ciudad, esta es tu oportunidad de convertirte en miembro élite. El autobús vendría el próximo sábado a nuestro pueblo. A todas se nos permitió ir. Estábamos más que emocionadas. El panfleto no tenía mucha información y esto fue antes de que tuviéramos una computadora en casa. El autobús de la gira llegaría a la 1 p.m. y los personajes principales del programa estarían ahí para recibir a todos y jugar juegos con nosotros. Aquellos que participarán en al menos 4 juegos serían promovidos al estatus de miembros élite, y recibir una nueva y dorada tarjeta de membresía. Aquellos 9 días de esperar al tour del show M fueron los más largos de mi vida. Brandy, Scarlett y yo planeamos todos los días cómo nos tomaríamos fotos con cada personaje y qué juegos jugaríamos con ellos. Yo soñaba en secreto el vencer a Scarlett en el juego del conocimiento, donde nuestro conocimiento sobre el programa sería puesto a prueba. El sábado, Scarlett fue a una pijamada por un cumpleaños en casa de una de sus amigas. Se suponía que los padres traerían de regreso a Scarlett el domingo a las 12. Alrededor de las 12:30, Brandy vino corriendo a nuestra casa. Golpeó la puerta trasera, como ella siempre hacía, y la dejé pasar. Brandy estaba más que emocionada. Su mamá se había voluntariado para acompañarnos las 3 y ella quería ir temprano para que no nos perdiéramos de nada. Mi mamá llamó a la casa de la amiga de Scarlett, pero ellos no levantaron el teléfono. Dijo que Scarlett estaría en casa pronto, lo suficientemente temprano como para ir a tiempo. A las 12:45, la mamá de Brandy vino para preguntar por nosotras. Dijo que tendríamos que irnos para que las filas no fueran tan largas. Mi mamá dijo que deberíamos esperar a Scarlett, pero Brandy hizo un berrinche. Tenía miedo de que no pudiéramos abrazar a todos los personajes si llegábamos tarde. La mamá de Brandy decidió conducir. Yo quería ir con ellas, pero mi mamá dijo que ella nos llevaría a Scarlett y a mí. Sentí como si estuviera siendo castigada porque Scarlett se tardaba. Supliqué. Lloré. Nada sirvió. Brandy fue sola. Los amigos de Scarlett la llevaron a las 13:40. Estaba molesta con ella, pero mi mamá dijo que si armaba una escena no iríamos. Cedí. Llegamos alrededor de 20 minutos después al estacionamiento donde estaba programado que el autobús pararía. Vimos las multitudes desde la distancia, estacionamos el coche y caminamos hacia allá. Le pregunté a mi mamá dónde estaban los personajes del show. Ella dijo que estaban justo detrás de la muchedumbre. Todos cargaban los panfletos del tour del show M, pero parecía como si la multitud fuera casi de padres. Todos estaban de pie en media luna hacia el borde del estacionamiento. Algunos de ellos se veían preocupados, pero muchos de ellos estaban riendo y hablando. Mi mamá encontró a la madre de Brandy al otro final del medio círculo. Caminamos hacia ella. La mamá de Brandy era de los que estaban preocupados. Nos dijo que el autobús había estado ahí, junto con todas las figuras animales del show M. Tenían un gran autobús con el logotipo del show M y dieron dulces.
Una de las figuras de animales explicó a los padres que habían construido un set a las afueras del pueblo donde todos podíamos hacer un filme corto con los personajes del programa. Dijeron que llevarían a todos allá. Se llevaron primero a los niños. Estaban tan emocionados que pocos padres pusieron objeción. Aún así, 3 o 4 padres aparecieron y calmaron al resto. Se suponía que el siguiente autobús llegaría en algunos minutos, para llevar a todos al estudio. Cuando escuché eso estaba emocionada como nunca. Corrí a la calle a mirar para así ser la primera en el autobús. Scarlett me siguió. No vi la expresión de preocupación cuando la madre de Brandy hablaba con la mía. No entendí por qué la policía vino en menos de una hora después. En el episodio del lunes del show uno de los personajes subió al escenario y nos dijo que llamáramos a nuestros padres para que vieran el programa. Nuestra mamá ya estaba sentada con Scarlett y conmigo. El personaje dijo que el show no tenía un club de fans. Esa semana los padres de Brandy lloraron mucho. Yo aún estaba segura que Brandy estaba bien, pensé que ella estaba divirtiéndose tanto que no quería regresar. Debió haberse divertido tanto. Ella nunca regresó. La mamá de Brandy lloró aún más, ese viernes, cuando un pequeño paquete llegó. Había una nueva tarjeta de membresía del club de fans del show para Brandy. Era dorada y decía miembro élite en grandes y remarcadas letras. El paquete también contenía un vídeo. Solo duraba 1 minuto. 1 minuto de Brandy en el set del show. Estaba usando el mismo vestido que usó cuando vino a nuestra casa aquella mañana de domingo. En el vídeo Brandy estaba sonriendo. Un actor en un gran traje de animal estaba de pie a su lado, en silencio. Hola mamá, me gusta mucho estar aquí, dijo Brandy. De verdad deseo que estés aquí, entonces rió. Lamento que los otros se atrasaran. Estoy segura que también les hubiera gustado. Rap Rat. ¿Has oído hablar de Pesadilla? Al igual que muchos otros juegos en los años 90, venía con una cinta VHS con el juego. El personaje en el vídeo te daba instrucciones sobre qué hacer mientras jugabas el juego en tiempo real. El juego era de terror, por lo que me negué a jugarlo cuando mi mamá lo compró para nosotros. Mi hermano estaba decepcionado por no poder jugar Nightmare, pero mi mamá tenía una solución. Se fue a comprar el juego Rat Rap. Era algo barato, sucio y poco vendido a niños de mi edad, le dio la vuelta al estuche del juego, este decía queso recogido, el primer jugador en llegar a la final ganara. Parecía bastante simple, y ya que nos recuerda al Mousetrap no hubo objeciones. Nos fuimos a la cinta en el VHS y a configurar la tarjeta. La primera parte del vídeo era una simple explicación de las normas, así como instrucciones sobre cómo funcionaba el juego. Luego, Rat Rap llegó a la televisión. No es lo que ninguno de nosotros había estado esperando. Mi hermano menor, que solo tenía 3 años en ese entonces, dejó al instante la habitación llorando. La rata ni siquiera se parecía a una rata. Las orejas eran demasiado grandes. Tenía una boca alineada con 2 dientes, y el interior de la boca parecía casi hinchado. La parte más sorprendente de la cosa, sin embargo, eran los ojos. Eran grandes, vidriosos, similares a los peces. Le pregunté, entonces molestaba, entonces le rogué a mi madre que lo apague. Ra de repente gritó en voz alta, gritando y lamentándose, diciendo espera tu turno en un tono de voz que no se parecía en nada a su habitual voz desagradable y nasal. En el fondo, se oía el narrador diciendo él es el jefe, es Rat Rap, una y otra vez en un tono demasiado serio. El vídeo fue indescriptible. Imágenes cruzaron la pantalla rápidamente. Las imágenes fueron algunas de las cosas que me temía en ese momento. Una persona que mira a través de un balcón, una persona siendo lentamente picada por una abeja, un primerísimo plano de una tarántula, un pozo lleno de serpientes retorciéndose, y una jeringuilla ensangrentada llena de líquido verde.
De inmediato el vídeo se terminó, y salí corriendo de la habitación gritando, golpeando mi puerta. Se llevaron a mi mamá 20 minutos para convencerme de que el vídeo se había ido, que yo nunca lo volvería a ver. Tuve pesadillas durante toda la semana sobre RAD-RAP. Esa no fue la última vez que vi a RAD-RAP. Mientras que mi novia y yo nos preparábamos para vivir juntos, yo estaba limpiando el armario de mi habitación y me pareció ver el juego de RAD-RAP de nuevo, con el mismo VHS y el juego de mesa en el interior mismo. Era casi intacta, salvo por una gruesa capa de telarañas y conejitos de polvo en la parte superior de la misma. Esto era extraño, ¿no se suponía que mi madre se había deshecho de él? ¿Y qué está haciendo en mi habitación? Dejé escapar un poco de aliento cuando lo encontré, y mi novia entró en la habitación, preguntando qué ocurría. Respiré con dureza, le dije, RAD-RAP. Ella se rió un poco, preguntando si se trataba de una broma. Negué con la cabeza, no me lo creo. Entre ella y yo decidimos que la única manera de entender esto era que le mostrara el vídeo. Pedí prestado un VHS de mi vecino y coloqué el vídeo de este. Sin embargo, las imágenes habían cambiado. Vi a un payaso, con una herida grande en su nariz y empezó a salirle que llegó a la pantalla. Vi a una mujer sola en un cuarto oscuro. Vi a un hombre que se vio obligado a recoger un metal ardiendo y mantenerlo en su mano extendida, dando la mano a un lío de cuero. Luego, RAD-RAP apareció y comenzó a girar y a tener convulsiones, empujaba sus brazos de un lado a otro. El traje no era un disfraz, podía sentir que su piel era real. Su rostro no era de plástico. Los ojos se volvieron hacia adentro y de repente apareció de nuevo. Los ojos enormes de RAD-RAP estaban al revés, mirando hacia mí, observando cada uno de mis movimientos, cada una de mis expresiones. Él sonrió ampliamente y le hizo señas a mi novia y yo con una sola mano extendida. Podía oír un leve rasguño en mi puerta. La televisión se quedó en blanco y mostró estática. El rasguñar se hizo más fuerte. Dejó de hacerlo, y ahora daba golpes, el golpeteo de pequeños pies de madera y goma. Mi novia me abrazó con miedo, y las patadas fueron seguidas de gemidos. Dejé el vídeo, lo expulsé y desenchufé el VHS. El rascado se detuvo. Cuando miré por la ventana del salón, no había nada. La policía se presentó poco después, advirtiéndonos de que un vecino había visto una figura fuera de nuestra puerta y llamó con preocupación. Mi novia y yo simplemente no podíamos explicar lo que había pasado, y tuvimos que decirle a la policía que fuimos nosotros. Estaba furioso de que un juego de niños me estaba aterrorizando. Fui a recoger la cinta, pero el VHS me quemó la mano. Se sentía como si me hubiera tocado un pedazo de acero hirviendo. Nos tuvimos que ir al lavadero para quitar la cinta y aún así nos quemamos. Lo llevé fuera, tiré la cinta en la acera, y la aplasté con mis botas de invierno. Mi novia y yo tuvimos pesadillas sobre aquello. Ambos éramos atormentados por algo en las noches, algo que golpeaba y rasguñaba la puerta de nuestro cuarto en medio de la oscuridad. En este punto, yo estaba decidido a demandar a esa empresa por daños y perjuicios. Lo primero que hice fue llamar a mi madre y preguntarle de dónde sacó RAD-RAP. Ella no tenía ni idea. Me encontré con un comerciante que vende versiones de RAD-RAP y le pregunté cómo podía ponerme en contacto con la empresa. Me envió este email. No sé sobre el juego, pero sé que fue creado por las mismas personas que crearon Nightmare. La empresa se llama Un Par de Vaqueros. Hice una investigación un poco más a fondo, y descubrí que la compañía se convirtió en extinta en 1994, solo 2 años después de que la compañía creó RAD-RAP. Descubrí por qué lo hicieron poco después. Cómo RAD-RAP llegó a ser. En 1992, el año del desarrollo del juego, Un Par de Vaqueros había encargado una empresa de fabricación de Haití para crear el muñeco retratado en el juego. La compañía que creó el muñeco tenía una fábrica de explotación, donde se obligó a las mujeres y los niños para producir los diversos componentes de la marioneta, incluyendo el fieltro y plástico de la muñeco. Un día, una niña haitiana joven consiguió su brazo atrapado en la máquina de coser industrial. El muelle de cargador, incapaz de soportar el peso de la máquina, se soltó y golpeó el cuello de la niña, matándola instantáneamente.
Pocos días después del funeral, la madre del niño volvió a la fábrica, exigiendo ver al dueño, quien negó que tuviera algo que ver con eso. En un ataque de rabia, la madre dijo que la sangre de los inocentes se filtran en cada grieta del muñeco, cada componente con el que fue creado y todos los que lo tocaron morirían. Ella afirmó haber convocado a un demonio Maedo y gritó con todas sus fuerzas: «Aparat te maldice». El propietario simplemente se rió y le dijo a sus jefes corporativos sobre Aparat. Lo que dispuso la idea del nombre del juego, este pasó a llamarse Rat Rap, un anagrama de Aparat suelto. Cada recitación del nombre Aparat trajo consigo una maldición cada vez mayor. Solo 2 años después de Rat Rap fue creado, la empresa fue cerrada y los propietarios desaparecieron. Nadie sabe dónde está el muñeco de la rata, unos dicen que fue tras los creadores originales. Algunos dicen que las últimas cosas que sus víctimas veían antes de volverse locos eran ojos grandes y hundidos como de pescado. Palabras de advertencia. 1. Nunca, nunca digan Aparat en voz alta. Decir el nombre de un demonio en voz alta es una invitación para ellos, una vocación. Si ya has hecho esto, no se puede deshacer. 2. No trate de hablar o contactar a Aparat. 3. Evite estar despierto entre las 3:30 am y las 4 am, cuando Rat Rap está más presente.